¿Qué tal, familia? Esto es La Salud a Toda Costa y hoy vamos a hablar de odontología con el doctor Alberto Cuevas de la clínica Cuevas Queipo para conocer determinados aspectos que son muy frecuentes dentro de la odontología y que el doctor Cuevas nos va a solucionar en un momentito. Bienvenido, doctor. Vamos a ver qué podemos aprender en el día de hoy con temas tan interesantes como, por ejemplo, el que voy a plantear yo en primer lugar. Yo tengo aquí unas cuantas preguntas vuestras. La pérdida de hueso. Muchas veces acuden personas mayores que quieren hacerse un implante, pero resulta que no lo sabe y no tiene suficiente hueso, ¿no? ¿Esto cómo se arbitra? Y si eso es posible, regenerar ese hueso. Es uno de los puntos en los que más ha avanzado la odontología y la cirugía maxilofacial. En nuestros días venimos ahora de este congreso que hemos tenido en Madrid esta semana, en el que ha sido el tema principal, y es las formas diferentes que tenemos de manejar las pérdidas de hueso y de encía. Toda esa pérdida ocurre en el momento en que tú pierdes un diente. Desde el momento en que tú pierdes un diente, el hueso que recoge al diente, el alvéolo, va atrofiándose y perdiendo su volumen al menos casi en la mitad, ¿no? O sea, es una cosa terrible porque se va perdiendo, digamos, como el terreno donde está asentado el diente. Entonces, ese terreno tenemos muchas formas de abordar, disminuir esa pérdida, como son con las técnicas de preservación, en el que hacemos cierto relleno con materiales de colágeno o del propio hueso del paciente, en el que preservamos ese volumen para que después no quede una encía hundida, que dificulte la colocación de prótesis, de dientes, o incluso que afee mucho la sonrisa, ¿no? Y luego también tenemos técnicas para regenerar encía y hueso en pacientes que ya han tenido mucha retracción de las encías y que todavía están sus dientes presentes. Eso sucede, por ejemplo, cuando se cae una pieza, la dejas ahí a su libre albedrío, pasa mucho tiempo... El hueso se pierde. Se pierde el hueso. Se pierde, es como si tú dijeras, bueno, he quitado un árbol de este terreno y ahora el terreno va bajando porque no tiene raíces. ¿Y tiene un tiempo máximo? Hay un tiempo en el que nosotros damos muchísima importancia en cuál es el momento en el que deben reponerse las piezas. Sí. Muchas veces, según estamos quitando alguna pieza porque no hay más remedio que quitarla, en ese mismo acto estamos colocando otra raíz para que no se nos pierda ese terreno. Y otras veces estamos haciendo un relleno, una preservación, una regeneración a veces, para que de alguna forma, induciendo la mejor formación de hueso, después no se nos pierda y podamos seguir teniendo una buena estética y tener sitio donde colocar la pieza nueva, ¿no? Si ha pasado cuánto tiempo ya hay que regenerar hueso. Más allá de unos 4, 6, 8 meses es importante 4, 6, 8 que meses. estemos reponiendo piezas. Es muy poco tiempo, Alberto. Solemos esperar de entre 2, 3 meses cuando queremos reponer una pieza que se ha perdido, si tenemos que asumir una regeneración de ese hueso o que tu propio organismo consolide la herida, ¿no? Con la herida abierta a veces podemos trabajar y reponer piezas y a veces no. Ya. Entonces, pero yo me refiero concretamente, gente que se deja el hueco ahí, va pasando el tiempo, hay un tiempo en el que, digamos, hay una frontera en la que pasas esa frontera de tiempo y ya tienes que regenerar hueso a la fuerza. Sí. Y además hay diferentes velocidades en diferentes pacientes. Al final vuelven a ser asuntos que hay que personalizar. Tenemos pacientes que perdieron los dientes hace 20 años, donde la cantidad de hueso que queda ya es mínima, y que hace ya muchísimos años que tuvo una bajada brusca de esa altura de hueso. Y luego tenemos pacientes que enseguida que le hemos hecho las extracciones tenemos que vigilar porque pierden hueso muy rápidamente. Pero gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos materiales tenemos esa posibilidad de hacer esas regeneraciones, induciendo formación de hueso nueva o incluso injertando en ese tabique para poder con ese relleno colocar implante o ya digo, o dejar una mejor sonrisa que te enseñe encía. Parece mentira, pero... No un hueco ahí, ese hundimiento feo, ¿no? Se nos ha ido el programa, esto ha ido a una velocidad Muchísimas enorme. Gracias por vuestra... Bueno, familia, has visto que esto pasa pronto, cuando son cosas interesantes y se aprende, se nos va el tiempo. Hasta la próxima edición. Un fuerte abrazo, que lo paséis bien. Adiós.